La manifestación no falla. Falla la identidad desde la que la usas. Hace unos años conocí a una mujer que pasaba todas las mañanas repitiendo afirmaciones frente al espejo. Soy abundante. Soy exitosa. Todo me sale bien. Lo hacía con disciplina. Todos los días. Durante meses. Y su vida no cambiaba. No es que las cosas empeoraran. Simplemente, nada se movía. Seguía en el mismo trabajo que odiaba. Seguía con las mismas deudas. Seguía sintiendo la misma ansiedad al despertar. Un día me preguntó, completamente frustrada, ¿por qué no funciona? Hago todo lo que dicen. Hablo positivo. Visualizo. Decreto. ¿Qué más tengo que hacer? Y ahí estaba el problema. No era lo que hacía. Era desde dónde lo hacía. Porque mientras repetía soy abundante, su voz temblaba ligeramente. Mientras decía soy exitosa, sus ojos buscaban confirmación externa, como esperando que alguien le dijera que era verdad. Mientras afirmaba todo me sale bien, su cuerpo entero estaba tenso, esperando que algo saliera mal en cualquier momento. No estaba declarando. Estaba rogando que fuera cierto. Una diferencia que nadie te explica cuando te dan la fórmula mágica de habla positivo y todo cambiará. Conozco personas que han pasado años hablando correctamente. Dicen las palabras adecuadas. Evitan hablar negativo. Afirman, decretan, visualizan. Y siguen exactamente en el mismo lugar. Tal vez te ha pasado a ti. Tal vez ahora mismo estás pensando, sí, yo también hago todo eso y no veo cambios. ¿Por qué? Porque hablar no es suficiente. Nunca lo fue. Lo que importa no es qué dices. Es desde dónde lo dices. Y la mayoría de las personas nunca ha aprendido la diferencia entre esas dos cosas. Identificación del problema. Piensa en la última vez que dijiste algo importante para ti. Tal vez fue voy a cambiar mi vida. Tal vez fue esta vez sí voy a lograrlo. Tal vez fue una oración, una afirmación, un decreto, una conversación contigo mismo antes de dormir. Ahora pregúntate algo honesto. ¿Lo dijiste como quien anuncia algo que ya es verdad? ¿O lo dijiste como quien espera convencerse a sí mismo de que podría llegar a ser verdad si tiene suerte? Hay una diferencia sutil pero fundamental entre estas dos posturas. Y esa diferencia determina si tus palabras tienen peso real o si simplemente flotan en el aire y desaparecen sin dejar rastro. La mayoría de nosotros hablamos todo el día. Hablamos con otros. Hablamos con nosotros mismos. Hablamos con Dios, con el universo, con la vida, con quien sea que escuche. Pero casi nunca hablamos desde un lugar de certeza interna. Hablamos desde la esperanza. Desde el deseo ansioso. Desde la necesidad urgente de que algo cambie porque no soportamos cómo están las cosas ahora. Y esa postura, por sí misma, está declarando exactamente lo contrario de lo que las palabras dicen. Cuando dices voy a estar bien desde el miedo profundo de no estar bien, no estás declarando bienestar. Estás confirmando el miedo. Cuando dices soy exitoso desde la ansiedad de no serlo, no estás afirmando éxito. Estás reforzando la sensación de carencia. Las palabras no funcionan solas. Nunca lo hicieron. Funcionan junto con el estado interno desde el cual las pronuncias. Y aquí está el problema invisible que nadie te dice. La mayoría de las personas habla desde necesidad, no desde identidad. Pero esa postura de mendicidad energética cancela el poder de las palabras antes de que salgan de tu boca. Déjame darte un ejemplo concreto. Dos personas dicen exactamente las mismas palabras. Estoy en paz. La primera persona lo dice después de haber pasado por algo difícil, pero ha procesado la experiencia, ha encontrado sentido en ella y genuinamente siente calma interna. Cuando dice estoy en paz, su cuerpo está relajado. Su respiración es profunda. Su voz es firme. No está tratando de convencer a nadie. Solo está nombrando lo que ya siente. La segunda persona lo dice mientras su mente corre a 1000 por hora. Su pecho está apretado de ansiedad,
y está desesperada por sentirse diferente de cómo se siente. Cuando dice estoy en paz, su voz es tensa. Su cuerpo está rígido. Está repitiendo las palabras como un conjuro, esperando que si las dice suficientes veces, mágicamente se volverán verdad. Mismas palabras. Resultados completamente diferentes. ¿Por qué? Porque las palabras no son fórmulas mágicas que funcionan por sí mismas. Las palabras son vehículos. Y lo que llevan dentro es tu estado interno. Si tu estado interno es de necesidad, de duda, de miedo disfrazado de positivismo, eso es lo que tus palabras llevan. Y eso es lo que manifiestas. No puedes hablar de abundancia desde escasez y esperar que funcione. No puedes hablar de paz desde caos interno y esperar que se materialice. No puedes hablar de certeza desde duda y esperar que el universo te crea. Porque la realidad responde más a tu postura interna que a tus palabras. Y tu vibración no miente. Giro de comprensión. Entonces, si el problema no es qué dices sino desde dónde lo dices, la pregunta obvia es, ¿desde dónde deberías hablar? Y aquí llegamos a un concepto que cambia todo, pero que muy pocas personas realmente entienden: autoridad interna. No estoy hablando de autoritarismo. No estoy hablando de arrogancia ni de fingir que tienes todo resuelto cuando no es así. Estoy hablando de algo mucho más profundo y sutil. Autoridad interna es hablar desde un lugar de certeza sobre quién eres y qué es verdadero para ti, independientemente de lo que las circunstancias externas parezcan mostrar en este momento. Es la diferencia entre espero ser exitoso algún día si todo sale bien y soy alguien que crea valor. Punto. Entre ojalá pueda estar en paz y elijo la paz, ahora. Entre por favor que esto funcione y esto ya está en movimiento. Es una diferencia de posición interna. Cuando hablas desde autoridad interna, no estás pidiendo permiso. No estás esperando confirmación externa. No estás rogando que el universo te escuche. Estás nombrando lo que ya es verdadero en un nivel más profundo que las apariencias temporales. Y cuando hablas desde ese lugar, tus palabras pesan. Tienen densidad. Tienen gravedad. Tienen un efecto en la realidad que las palabras huecas nunca podrán tener. He visto esto una y otra vez. Conozco personas que apenas hablan, pero cuando lo hacen, todos escuchan. No porque griten. No porque usen palabras elaboradas, sino porque hay algo en su voz que transmite: esto no es una opinión. Esto no es un deseo. Esto es lo que es. Y también conozco personas que hablan todo el día, que repiten afirmaciones constantemente, que están siempre declarando cosas, y nadie les cree. Ni siquiera ellas mismas se creen. Porque sus palabras no tienen peso. Flotan. La autoridad interna no se puede fingir. No puedes forzarla. No puedes simplemente decidir voy a hablar con más confianza y esperar que funcione si por dentro estás completamente inseguro. La autoridad interna viene de algo más profundo. Viene de saber quién eres. De haber hecho el trabajo interno de reconocer tu valor, tu conexión con algo más grande que tú, tu lugar en el orden de las cosas. Viene de haber dejado de mendigar y haber recordado que no eres un extraño pidiendo limosna en la puerta del universo. Eres parte del universo mismo. Y cuando hablas desde ese reconocimiento, todo cambia. No porque las palabras sean diferentes, sino porque tú eres diferente al pronunciarlas. Ahora quiero mostrarte un ejemplo histórico de alguien que hablaba con esta autoridad interna de la que estoy hablando. Y lo voy a hacer no desde un lugar religioso, sino desde un lugar de observación de cómo funcionaba su manera de hablar. Jesús, independientemente de tus creencias sobre él, hablaba de una manera radicalmente diferente a cualquier otra persona de su tiempo. Y la diferencia no estaba en las palabras que usaba. Estaba en la postura desde la cual las decía. Cuando Jesús hablaba, no rogaba. No pedía permiso. No esperaba ver si funcionaba. Simplemente declaraba. Levántate y anda. No espero que puedas levantarte. No voy a intentar ayudarte a levantarte. Solo, levántate. Y la persona se levantaba. Paz, cálmate a una tormenta. No Dios,
Por favor, calma esta tormenta si es tu voluntad. Solo, cálmate. Y la tormenta se calmaba. ¿Cuál era la diferencia? Hablaba desde identidad, no desde necesidad. No hablaba como alguien separado de la fuente, rogando por ayuda. Hablaba como alguien que sabía, en lo más profundo de su ser, que estaba conectado con esa fuente, que era expresión de esa fuente. Y esa certeza interna se traducía en palabras que tenían peso absoluto. Los antiguos tenían una palabra para esto. En griego, lo llamaban logos. Y logos no significa simplemente palabra en el sentido que nosotros usamos. Significa algo mucho más profundo. Logos es palabra cargada de propósito. Palabra con autoridad inherente. Palabra que no solo describe la realidad, sino que la organiza. Y en hebreo, existe un concepto similar llamado dabar. Dabar no es solo sonido. Es palabra-acción. Es hablar y hacer al mismo tiempo. Cuando Dios dice que haya luz en Génesis, no está expresando un deseo. Está hablando y la luz aparece simultáneamente. La palabra y el hecho son inseparables. Esto no es magia. No es superstición. Es una comprensión profunda de cómo funciona el habla cuando viene del lugar correcto. Cuando hablas desde autoridad interna, desde conocimiento profundo de quién eres y tu conexión con la fuente de la vida, tus palabras no son solo sonidos. Son eventos. Son causas que generan efectos inevitables. Pero cuando hablas desde separación, desde duda, desde espero que esto funcione, tus palabras son solo ruido. Esperanzas lanzadas al viento. La diferencia no está en el volumen. No está en la repetición. No está en usar palabras más espirituales o más positivas. La diferencia está en tu posición interna cuando hablas. Integración práctica. Entonces, ¿cómo se aplica esto en tu vida real? ¿Cómo pasas de hablar desde necesidad a hablar desde autoridad interna? No es algo que se logra con una técnica. No hay un ritual de 5 pasos que puedas seguir para hablar con autoridad si internamente no te reconoces como alguien con autoridad. Es un cambio de identidad. Y los cambios de identidad no suceden de la noche a la mañana. Pero sí tienen un punto de inicio claro. Primero, reconoce desde dónde has estado hablando. No te juzgues por ello. Solo obsérvalo con honestidad. La próxima vez que te encuentres diciendo una afirmación, una oración, un decreto, pregúntate, ¿estoy diciendo esto desde certeza o desde esperanza ansiosa? ¿Estoy declarando o estoy rogando? La simple consciencia de la diferencia ya comienza a cambiar algo. Segundo, deja de hablar desde carencia. Si te encuentras diciendo algo desde la desesperación de que cambie tu situación actual, detente. Respira. No digas nada hasta que puedas sentir aunque sea un atisbo de calma interna. Porque es mejor no decir nada que llenar el aire con palabras desesperadas que solo refuerzan la carencia. Tercero, habla menos, pero con más peso. La autoridad interna no necesita repetirse constantemente. No necesita convencer. Cuando sabes algo, lo dices una vez. Con claridad. Con firmeza. Y luego lo dejas ser. Están tratando de convencerse a través de la repetición. Pero la verdadera autoridad no necesita convencerse. Simplemente sabe. Cuarto, alinea tu identidad interna con lo que declaras. Este es el más importante. No puedes hablar de abundancia si en lo más profundo de ti te sientes pobre. No puedes hablar de paz si tu identidad interna es la de alguien constantemente en conflicto. No puedes hablar de éxito si no te has permitido verte a ti mismo como alguien valioso. El trabajo real no es encontrar las palabras correctas. El trabajo real es cambiar quien crees que eres. Y cuando eso cambia, las palabras cambian automáticamente. Sin esfuerzo. Porque ya no estarás tratando de convencerte de algo. Estarás simplemente nombrando lo que ya sabes que es verdad sobre ti. Quinto, habla como quien ya es, no como quien espera ser. Esta es la clave práctica más poderosa. No digas voy a ser exitoso. Di soy alguien que crea valor.
No digas espero estar en paz. Di elijo la paz ahora. No digas ojalá cambie mi vida. Di mi vida está cambiando porque yo estoy cambiando. ¿Ves la diferencia? No es una diferencia cosmética de palabras. Es una diferencia de postura interna, de tiempo verbal, de certeza. Cuando hablas en futuro, estás posponiendo. Cuando hablas en condicional, estás dudando. Cuando hablas en presente desde identidad, estás declarando. Y la declaración desde identidad es lo único que tiene poder real. Mira, no te voy a decir que si haces esto tus problemas desaparecerán mágicamente mañana. No funciona así. La vida sigue siendo vida. Las situaciones difíciles siguen existiendo. Los desafíos no desaparecen solo porque cambies tu manera de hablar. Pero algo fundamental sí cambia. Cuando dejas de hablar desde necesidad y comienzas a hablar desde autoridad interna, dejas de ser víctima de tus circunstancias. Dejas de estar constantemente rogando que las cosas mejoren. Dejas de desperdiciar tu energía en palabras huecas que no llevan a ningún lado. Y empiezas a hablar como alguien que sabe quién es. Como alguien que está conectado con algo más grande. Como alguien que no necesita permiso externo para declarar su verdad. Y esa postura, por sí misma, reorganiza tu relación con la realidad. No porque la realidad cambie instantáneamente, sino porque tú cambias. Y cuando tú cambias, tu experiencia de la realidad cambia. Las oportunidades que antes no veías, ahora las ves. Las puertas que antes parecían cerradas, ahora descubres que estaban entreabiertas. Las soluciones que antes parecían imposibles, ahora se vuelven evidentes. Sino porque tu postura interna cambió la frecuencia en la que operas. Y desde esa frecuencia diferente, accedes a posibilidades diferentes. Así que el mensaje final es simple: deja de hablar tanto. Deja de repetir afirmaciones mecánicamente. Deja de rogar. Y cuando hables, habla desde quien realmente eres. Desde tu centro. Desde tu conexión con la fuente. Desde la certeza de que no eres un mendigo en la puerta del universo, sino una expresión del universo mismo. Habla menos. Pero cuando hables, que pese. Que tus palabras no sean ruido. Que sean declaraciones. Y observa cómo, lentamente pero inevitablemente, tu vida comienza a reflejar esa nueva postura. Porque al final, nunca se trató de qué decías. Se trató de quién eras al decirlo. Si este vídeo te ayudó a entender por qué tus palabras no tenían peso, si esta claridad te sirvió, el canal está para seguir asentando esta postura. Dale like si algo resonó en ti. Y compártelo con alguien que necesite entender que el problema no son sus palabras, sino desde dónde las dice. No hacemos promesas mágicas aquí. Solo claridad. Y a veces, la claridad es lo único que necesitas.